Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra primera sesión de la semana número 3. Pues saludo a Diana, que ya la tenemos por aquí. Vero también, está María Isabel y está Brian, que ya son los que de forma cotidiana se encuentran presentes. Pues buena tarde a todos. ¿Cómo han estado el día de hoy? Muy bien. ¿Usted cómo ha estado? Bien, también aquí ya alistándome para estar con ustedes un ratito y acompañarlos. Brian, ¿tú cómo has estado? Muy bien. Ok. María Isabel dijo que iba a estar de oyente el día de hoy, creo. No sé si no sé si puedas activar tu micro o para que puedas también estar participando de manera constante aquí en la sesión. Veamos. A ver, déjenme ver si hay alguien más aquí en la sesión. Ok. Bueno, entonces pues vamos a dar inicio a esta nuestra sesión, que es la de referente a la unidad número 3, que se llama Perspectivas del Mundo Actual, Retos Económicos, Políticos y Sociales. Bueno, primeramente vamos a comenzar pues haciendo una breve retroalimentación de desempeño de lo que fue la semana número 2. Después analizaremos un poco los contenidos de esta unidad para llegar posteriormente a las actividades también integradoras, ¿no? Bueno, antes de que comencemos, sí me gustaría hacer como que un breve repasito de lo que son las actividades que ustedes tienen pendientes para esta semana, que se los voy a compartir aquí en pantalla para que lo puedan ver. Entonces, estas son las recomendaciones para que las tengan presentes en todo momento. Primero, número 1, responder las encuestas para poder visualizar el contenido de la semana número 4. Ustedes aquí en plataforma tienen hasta abajo de esta semana dos encuestas que dice una, opina sobre tu asesor virtual del módulo 10 y otra, opina sobre tu módulo 10. Entonces tienen que responder a estos dos cuestionarios. Recuerden que si ustedes no los responden, entonces no van a poder visualizar el contenido de la semana número 4. Entonces, sí es importante que realicen esta actividad para que ya en día lunes, pues no tengan ningún inconveniente en poder analizar el contenido, ¿sí? Bueno, otro elemento, la originalidad en las actividades. Dices, sé original, las actividades con plagio parcial o total te resta calificación y no son evaluables. En un momentito más voy a profundizar un poco respecto a este tipo de práctica, que a lo mejor quizá no sea, no lo quieran hacer ustedes así como que plagio, ¿no? Pero a veces nuestra misma costumbre de cómo nosotros manejamos la información puede ser que nos llegara a ocurrir, pero entonces sí sería conveniente señalar pues el por qué considero que una actividad es plagio y otra actividad es original, ¿no? Otra, gestiona tus tiempos para entregar actividades dentro de la semana correspondiente. Recuerden que pues ya sería la penúltima semana en donde estamos abriendo las extensiones de tiempo. Esta semana ya nada más vamos a recuperar las de la semana las tareas que quedaron pendientes en la semana número 2 y ya la próxima semana, que ya sería la última, ya nada más recuperaríamos actividades de semana número 3, pero acuérdense siempre que nada más ustedes tienen como límite a más tardar los días miércoles para poder hacer sus solicitudes. Ya día jueves, día viernes, día sábado y día domingo, que todavía que se los recordé la semana pasada, todavía me siguen llegando bastantes solicitudes, pero ya estamos fuera de tiempo. Entonces dice, recuerda que los primeros 3 días de la semana serán los últimos para solicitar extensiones de tiempo y para actividades pendientes de semana número 3. Entonces estén muy al pendiente de estos tiempos para que no tengan problema y les pueda habilitar dentro de lo que señalan nuestros lineamientos de prepa en línea C, ¿sí?
Bueno, no sé si tengan alguna duda con respecto a estos puntos que acabamos de tratar, respecto a las encuestas, la originalidad, el gestionar los tiempos y las extensiones de tiempo. ¿Ninguno? No, Ok. Bueno, Diana, Elizabeth, Vero, Isabel, perdón. Bueno, entonces, pues vamos a continuar con el siguiente punto, que era lo que les hacía referencia. Vamos a profundizar un poquito en algunas recomendaciones para poder evitar el plagio, ¿sí? Entonces, son una serie de puntos que les estoy tomando en consideración para que ustedes puedan tener buenos trabajos con excelente desarrollo, pero sin estar en este riesgo de meritar su calificación por el hecho de tomar bastante información de una fuente de consulta. Dice, un trabajo académico debe de ser original porque sirve para dar cuenta de lo que tú has aprendido, descubierto, proyectado y todo ello de acuerdo a tu módulo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que prácticamente la originalidad es fundamental porque ello da evidencia de que han comprendido los contenidos de la semana, que son críticos, que pueden hacer identificar ideas principales, que comprendieron qué es lo que, principalmente las repercusiones, ¿no? Que estamos hablando en nosotros, en antecedentes, bueno, que han comprendido las repercusiones de los acontecimientos que hemos analizado a lo largo de las semanas. Dice número 2, Brian, ¿me podrías ayudar a leer? número 2. Un trabajo bien hecho y con suficiente información, además de estar documentado, ha de basarse en el conocimiento científico existente, teorías, ideas, conceptos, datos, normativa, estado del arte, etc. Y esto nos lo aportan nuestras fuentes de consulta. Muchísimas gracias, Brian. Entonces, miren, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros con los trabajos, o sea, sí deben de ser nuestros, que deben de tener originalidad, pero también deben de basarse en información que nosotros podemos encontrar en los libros, que nosotros podemos encontrar que de lo que dijo un autor. Pero también acuérdense, siempre nosotros debemos de darle el crédito a esa persona que realizó que realizó la fuente o no, o el libro o el artículo que nosotros estamos tomando para nuestra investigación. Pero entonces sí es conveniente que nosotros siempre que hagamos un trabajo, pues sí investiguemos un poco. Pero muchos trabajos no quiere decir que solamente es investigación, pero porque pues en dónde está lo que nosotros le aportamos, dónde está mi crítica, en dónde está mis ideas, en dónde se queda mi análisis, ¿no? Punto número 3, Diana, ¿me podrías ayudar a leerla? Sí, dice, en tu trabajo puedes incorporar contenidos de fuentes de información ajenas en las que te basas siempre que lo adviertas claramente, diferenciándolo del resto. Muy bien, excelente, gracias. Dice entonces, ¿qué puedes hacer? Hay varias formas en que ustedes pueden identificar un texto que no es suyo. Por ejemplo, uno es usar comillas. En este caso, ustedes cuando usan comillas, se ve que ustedes están diferenciando el texto de lo que no es suyo. Otro es colocarle letra cursiva. Y de esta manera ya se diferencia qué es de ustedes, qué es de la persona que ustedes investigan, ¿sí? Y en el punto número 4 podemos ver un ejemplo. Aquí yo les pongo, México es un país que se encuentra dentro de las primeras economías mundiales. Ah, pero lo que sigue ya no es mío. Es el decimocuarto país más extenso del mundo, con una superficie cercana a los 2 millones de kilómetros cuadrados. Es el undécimo país más poblado del mundo con una población de aproximadamente 118 millones de habitantes. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo ello no es mi redacción, le estoy dando sustento con una investigación, pero también estoy diferenciándolo del resto del demás texto. A ver, déjenme ver quién. Aquí tenemos a alguien más que está esperando.
Entonces, sí es importante que ustedes tomen nota. ¿Por qué quiero que se enfoquen mucho en esto? Porque el día de hoy vamos a tener una tarea que es un ensayo. Y acuérdense que en un ensayo, pues lo principal en esta ocasión, pues es el hecho de que ustedes van a tener que realizar, pues van a tener que evidenciar una opinión personal. Entonces, número 5, a ver, eh, Isabel. Profe, buenas tardes. Le dije Buenas que su tardes. alumna está muy Ah, bien. sí, tienes razón. Sí, sí, sí. Muy bien. Ok, no te interrumpo. Ok, Martín, adelante. Bienvenido a la sesión. ¿Podrías ayudarnos a leer? Si estás en posibilidades de ello, claro. Bueno, continuamos con Vero. Vero, ¿me podrías ayudar a leer el número 5? No se escucha. Profe, si gusta se lo leo. A ver, adelante, Isabel. Dice, la cantidad de información ajena que puedes incluir debe ser breve. No puedes tomar párrafos completos o hacer compilados de lo que haces. Solo se te evaluará como plagio. Ok, muy bien. A ver, entonces, aquí esto es importante. Muchas gracias, Isabel. Dice, la cantidad de información que puedes incluir, pues como son trabajos cortos los que nosotros hacemos, no podemos copiar párrafos así como que extensos de una fuente de consulta. A veces lo que hace un estudiante es tomar un poquito de aquí, lo demás le gusta también, de otra página lo toma también, le complementa con lo que ya investigó, toma otro poquito de otra página y así va complementando el trabajo. Pero esto no es correcto. ¿Por qué? Porque si hacen eso, pues entonces, ¿dónde se queda también su análisis? ¿Dónde se quedan sus ideas? ¿Dónde se quedan sus aportaciones? Entonces, son trabajos pequeños los que ustedes hacen, no pueden tener tanto de una sola fuente de consulta. ¿Sí? Entonces, aquí el detalle. Miren, y también, por ejemplo, yo sé que a veces ustedes sí hacen investigación, no sé si era tu caso, Isabel. Yo sé que ustedes sí hacen la investigación, pero a veces al hacer la investigación, puede ser que a lo mejor ustedes investigaron en otra página, pero la información a veces no es de una sola página. Este parrafito a lo mejor lo podemos encontrar hasta en 5 o 6 páginas, el mismo párrafo. A lo mejor puede ser que la página en donde yo les estoy poniendo la referencia de dónde encontraron la información, puede ser que no sea la que ustedes consultaron, pero sin embargo la información ya existe en otra página. O sea, nada más es el referente de que la información de un texto que se supone que es inédito, ya se encuentra en otra fuente de consulta. Es por ello importante que ustedes apliquen la metodología de la investigación. ¿A qué se refiere? Primeramente, pues lo que hago es investigar mi fuente confiable, la leo, la comprendo, tomo nota de lo que me parece relevante y después de todo, si ya tengo información suficiente o ya de varias fuentes de consulta, ya tomé lo que me parece importante, ordeno mis ideas y después redacto, hago uso de mis propias palabras, pero tomando en consideración las ideas que encontré en mis fuentes de consulta. Entonces, de esta manera voy a evitar el plagio, pero también voy a aportarle algo al trabajo. Y siempre debemos de ser críticos, no nada más quedarnos en lo que encontramos en la información, pero también dónde está lo que yo pienso, dónde está lo que yo opino. Eso es lo más importante.
Dice el número 6. Hacer pasar por propias las ideas, frases o datos ajenos es plagio. Viola las reglas académicas y el derecho de autor. Cometer plagio te impide aprender, no te prepara como profesional y puede detectarse. ¿De qué manera lo detecto? Pues estoy en cada párrafo que ustedes me dan, me envían, yo lo investigo en internet. Cada renglón también lo estoy investigando en internet. Algunos no les considero plagio cuando es algo pequeñito, o sea, es mínimo, pero sí les hago la advertencia. Ten cuidado con el manejo de la información porque estás tomando parte del texto que se puede leer en internet y que no le estás poniendo la referencia de consulta. Entonces, ahí sí es importante que ustedes siempre apliquen el poner entre comillas la información que no es suya y también, lo que dice el INEGI respecto Puedes a la sumar población párrafos es esto. completos o hacer compilados. Si lo haces, solo se verá como plagio. Ok, creo que me estaba llegando un audio, pero creo que era con un poquito de retraso. Me imagino que era el de Vero. Dice, al consultar fuentes de información, toma notas en un cuaderno o en otro documento. Si estás utilizando algún dispositivo electrónico para análisis e identificación posterior, no copies y pegues fragmentos directamente en tu trabajo. Era lo que les decía, la aplicación de la aplicación de la aplicación de la metodología de la investigación, ¿sí? Dice el número 8, verifica que tus fuentes sean confiables. Estas provienen de libros, bibliotecas virtuales, instituciones educativas, gobierno, artículos. Siempre tienen nombre de autor y fecha de publicación. Tienen como soporte a una institución que respalda el contenido. Si no tiene esos datos, duda de su autenticidad. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay muchas páginas en donde ustedes investigan, de lo que me puedo dar cuenta, no precisamente los que están aquí presentes, pero que me ponen, por ejemplo, Wikipedia, ¿cómo se llama? Otra, Brandly, no sé qué. Entonces, es ahí donde hay información que sí, a lo mejor es interesante, ¿no? Pero resulta de que no tienen ni nombre de autor, no tienen ni fecha de publicación, nada más es un blog, ¿no? Lo que donde investigan. Entonces, aquí sí sería recomendable siempre, para que ustedes puedan sacar una ficha en formato APA, siempre debe de tener el documento en el que ustedes investigan, siempre debe de tener nombre de autor, fecha de publicación, institución que avala la información y también debe de ser una, un documento también en donde puede ser una biblioteca virtual, puede ser un libro, puede ser una página de gobierno. ¿Sí? En el 9 dice, si tomas para el trabajo las ideas de una fuente de información, resúmelas con tus propias palabras, no con las que usa el autor, y cita la procedencia de la autoría de las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ya investigué un concepto, globalización, de acuerdo a la Real Academia, y yo digo, de acuerdo a la Real Academia Española, dice que la globalización es un fenómeno social, político y económico, ¿no? Pero ya le estoy dando la referencia, quién lo dice. Entonces, aquí también ustedes es importante que siempre mencionen, si no van a colocar la cita, díganlo quién lo pongan quién lo dijo, ¿sí? Dice, otra, un resumen, tomando el ejemplo del punto 4, que era de México, que decía, la redacción puede ser la siguiente, con mis propias palabras, ¿eh? A lo mejor aquí en el punto número 4 me regreso. Dice el punto número 4. México es un país que se encuentra dentro de las primeras economías mundiales. Es el 14º país más extenso del mundo, con una superficie cercana a los 2 millones de kilómetros cuadrados. Es el 11º país más poblado del mundo, con una población de aproximadamente 118 millones de habitantes, ¿no? Si yo lo quiero decir esto con mis palabras, pero sin alterar la idea, entonces podría yo redactarlo de la siguiente manera. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, México es uno de los países más grandes en extensión y de los más poblados a nivel mundial, con cerca de 118 millones de personas. Vean cómo cambia. Entonces ya lo estoy haciendo a mis palabras, no con el lenguaje técnico con el que estoy encontrando yo en mi fuente de consulta. ¿Sí?
Dice, si necesitas insertar en tu trabajo frases literales de una fuente de información, ponlas entre comillas o en cursiva o en un párrafo aparte y cita la procedencia y la autoría. Por ejemplo, y aquí les menciono un ejemplo. En el año de 1938, Austria se suma al territorio alemán. A partir de esa fecha comienza la construcción de los primeros campos de concentración durante el gobierno de Adolfo Hitler. Y esta es la cita. Los primeros grandes grupos de deportados que llegaron al campo hacia 1939 estaban compuestos principalmente por presos o criminales de tipo político. Eso es de manera literal lo que dice el libro. Y esta es la cita en formato APA. Huguet 2021. Esa es la cita. En su bibliografía debe de aparecer de la siguiente manera: Huguet.2021, que es lo que aparece aquí. Aquí dice, aquí está el nombre completo del autor, la fecha la fecha de publicación del artículo, el nombre del artículo, El infierno y la liberación de Mauthausen, la fecha de publicación perdón, la fecha de consulta, quién sustenta la información y dónde se encuentra el link. Entonces vean que es importante que siempre cuando ustedes hagan una cita en formato APA, también debe de llevar una metodología, la referencia de consulta. Entonces dice también, si tu trabajo incluye imágenes o gráficos o tablas con datos contenidos de una fuente de información, cita en pie de la figura la procedencia y la autoría. O sea, si yo copio este link, este logo de Prepa en línea CEP, también debo de saber de dónde viene ese logo, ¿sí? Si tienes dificultad para generar una ficha en formato APA, te comparto el siguiente link que te ayudará bastante. Si ustedes quieren sacar una ficha en formato APA así, les estoy compartiendo el link en donde pueden apoyarse para poder generarlas de una manera fácil, ¿sí? Bueno, entonces eso sería todo. Entonces evitemos el plagio. No sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran hacer con respecto a este tipo de actividades para que principalmente de metodología de investigación, para que no tengan problema posteriormente. Yo tengo una duda. Adelante, Diana. Cuando se trata de tomar recursos que son en PDF, ¿esos cómo los puedo citar? Por eso te decía, por ejemplo, cuando yo investigo por ejemplo, aquí, ¿no? A ver, me voy a meter a una página. Aquí. Por ejemplo, no sé, voy a investigar la Constitución. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, PDF, ¿no? Que ya de manera inmediata, cuando yo descargo a lo mejor si le pongo aquí en este link que estoy aquí colocando, me aparece el PDF. Si yo cuando le doy aquí clic, de manera inmediata me inicia la descarga, o sea, ni siquiera me deja entrar a una página, me inicia la descarga del PDF. Entonces, cuando me pasa eso, yo voy a tomar el link desde aquí, desde la página de búsqueda. Aquí está, mira. A ver, si no se tarda. No, ni siquiera quiso cargar. Entonces, desde aquí, por ejemplo, ya me da de una vez la página. Entonces, ya me da de una vez el archivo. A veces se los descarga, a veces se los despliega en en otro enlace. Entonces, si a ustedes les pasa eso, de manera inmediata pueden tomar la referencia desde aquí, copiar, guardar enlace, copiar dirección de enlace. Y ya, desde aquí de una vez y ya. Y acuérdate de una vez citar. Entonces, si tu documento, si estás investigando en un documento PDF, el documento tiene que decir nombre de quién escribe ese documento, fecha en que se publica ese documento. También, o sea, no puede ser así como que un documento que encuentro y nada más tiene el contenido, pero no tiene lo demás. Por eso era lo de las fuentes confiables, que siempre deben de ver esa información de dónde viene, quién la sustenta, cuándo se publicó. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, ya quedó claro. Muchas ¿Ah? gracias.
¿Alguien más? Les decía que esto me interesa mucho que lo sepan hacer porque esta semana tenemos la actividad número 6 que se llama El Mundo Actual, que es un ensayo. Si ustedes no aplican esta metodología y copian información y no colocan las referencias de consulta, es muy probable que vayan a generar plagio. La semana que viene, la semana número 4, el proyecto de integración es de igual manera un ensayo. De tal manera que si nuevamente solamente copian información, un párrafo, dos párrafos de otra fuente de consulta y no la referencian, es plagio. Entonces, por eso sí me interesa mucho que sepan este punto de qué es lo que yo considero como válido dentro de la metodología de la información y qué se puede considerar como plagio. Hay muchas formas, muchas fuentes, ustedes lo saben, de dónde pueden encontrar las tareas, ¿no? Pero si ustedes las copian tal cual, aparece en la fuente de consulta, es plagio total, ¿no? Si ustedes a lo mejor, es un mapa mental, pero el mapa mental, aunque lo hayan hecho ustedes de otra forma, pero resulta que la información está tal cual en el Internet, aunque ustedes le hayan cambiado los colores, la estructura y todo, es plagio. Entonces, he ahí que ese es el detalle, que siempre debe de ser todo de su autoría, ¿sale? Bueno, entonces, después de haber hecho este pequeño curso de metodología de la investigación, vamos a analizar ahora sí los contenidos de la semana, ¿sí? ¿No queda ninguna duda? No. Ok, bueno, entonces, esta semana tenemos la unidad número 3 que se llama Perspectivas del Mundo Actual, Retos Económicos, Políticos y Sociales. Bueno, tiene la finalidad principalmente de que nosotros pues nos demos cuenta de que los países eh, pues siguen con retos, ¿no? Que los problemas no terminan, a pesar de que ya no tengamos Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, crisis económica en Estados Unidos, la Guerra Fría también, las naciones pues se siguen enfrentando a desafíos, muchos desafíos. Muchos de esos desafíos pues vulneran los derechos de las personas y también muchos de esos desafíos pues tienen que ser erradicados, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos? Pues tenemos, pues, discriminación, tenemos, falta de una calidad de vida, tenemos grupos que se encuentran en situación vulnerable, personas que viven en extrema pobreza, personas que no tienen acceso a los servicios públicos, deterioro de nuestro medio ambiente, o sea, y son situaciones que no nada más corresponden a las personas, sino también a los gobiernos establecer políticas para poder subsanar esos problemas. Entonces, es por ello que esta semana nosotros estaremos analizando principalmente todos estos desafíos, ¿no? Que son la inclusión, la exclusión, la desigualdad, las relaciones de consumo, la participación ciudadana, el desarrollo sustentable, la calidad de vida. Y también vamos a hablar un poquito de la influencia que tiene Estados Unidos a nivel internacional, tomando en cuenta que es una potencia mundial. Y recuerden también que los recursos estratégicos, o sea, los recursos con los que nosotros contamos, que a veces que en muchos casos son renovables y no renovables, y que también como personas debemos estar conscientes que se acaban, ¿no? Y tomar en consideración que nosotros como personas que estamos viviendo dentro de esta sociedad que ya está un poco deteriorada dentro del medio ambiente, tenemos que cuidar esos recursos. Bueno, entonces les comparto las diapositivas para que podamos ir viendo. Primeramente tendríamos entonces el tema de la conformación de un nuevo equilibrio mundial, la organización política del mundo, las fronteras y los espacios de la soberanía, el desarrollo científico y tecnológico y los nuevos desafíos mundiales. ¿Sí? Bueno, entonces aquí nosotros lo vamos a explicar rápido porque quiero pasar también al tema que les decía del ensayo. ¿Sí? Entonces, primeramente, nosotros vemos que
Estados Unidos a nivel mundial se ha consolidado como una potencia, ¿no? Una potencia en la que Estados Unidos pues tiene la mejor economía a nivel mundial, tiene también el poder militar también, tiene un poder ideológico que nosotros también cuando volteamos a ver pues una nación desarrollada pues es esta, ¿no? Principalmente. Si nosotros volteamos a ver Estados Unidos, pues nos tenemos demasiada influencia de él, desde la gastronomía, la cultura, la moda, los productos que utilizamos, o sea, prácticamente, pues no son de Estados Unidos y principalmente que nosotros somos vecinos de este país. Entonces, siempre esta nación tiene injerencia en diversos aspectos políticos a nivel internacional. Sin embargo, también existen otras dos naciones que a la fecha se pueden considerar, aparte de Estados Unidos, otras dos naciones que a la fecha se pueden considerar como potencias mundiales, y entre ellas encontramos a Japón y a Alemania. Japón por su desarrollo tecnológico, Alemania también por su desarrollo tecnológico, pero también por la generación de manufactura y también de maquinaria, ¿no? Hay otros países que a la fecha pues están surgiendo, que también están se llaman economías emergentes o potencias emergentes, que a la fecha pues también están teniendo mucho auge a nivel internacional. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. ¿Por qué? Porque estos países pues tienen gente joven para poder trabajar, ¿no? Tienen poca deuda externa, son países que tienen gran diversidad en cuanto a recursos naturales y tanto materias primas como del subsuelo. Hay naciones, pues, que no tienen prácticamente, que pues por su clima no tienen gran diversidad tanto de especies, animales como plantas. Hay algunos países que no tienen mar para generar recursos también del mar. Hay algunos países que su clima pues es tan caluroso que pues sus tierras son desérticas. Hay algunos países que no tienen petróleo, ¿no? Nosotros somos afortunados porque somos un país que tiene petróleo, que tiene mar, que tiene buen clima para el cultivo. Entonces, estamos dentro de un lugar privilegiado a nivel mundial, pero estas naciones también lo están. Entonces, vemos aquí esa diferencia entre lo que son las naciones de potencias mundiales, las naciones de primer mundo, las naciones emergentes, pero también los países pobres, ¿no? Entonces, a nivel internacional, pues decíamos, nosotros tenemos retos que atender. ¿Por qué? Porque como tal, pues nuestros problemas a veces se agravan, ¿no? Problemas compartidos a nivel internacional, pues es el calentamiento global, tenemos la contaminación, tenemos ¿cómo se dice? La economía, la globalización. Entonces son situaciones que nosotros como personas pues siempre debemos de dar mucha atención, ¿sí? Bueno, a ver otra vez. Entonces, eh, a nivel mundial, debemos nosotros también de considerar que vivimos en un país, en un mundo en el que nuestros recursos son finitos. ¿Qué quiere decir finitos? Que son limitados, ¿no? Que tenemos recursos que son renovables y no renovables. Por ejemplo, pues el agua, pues es como tal, es un recurso también limitado a ver, alguien está hablando, pero no alcanzo a entender. No se escucha. Bueno, a ver, continuamos entonces. Este, entonces, les decía que, bueno, dentro de los recursos, pues tenemos aquellos que son renovables y no renovables. Los renovables, pues son aquellos que se pueden reutilizar. Los no renovables son aquellos que una vez que se han utilizado, se han agotado, pues ya no hay más, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos hablar de elementos que son, por ejemplo, la sustentabilidad y la sostenibilidad. La sustentabilidad, pues se refiere al que nosotros seamos conscientes, pues que también hay que también
generaciones van a venir aquí aquí a nuestro mundo, ¿no? Sus nietos, sus bisnietos, y querrán disfrutar también de los recursos que hoy en día tenemos. Entonces, la sustentabilidad nos quiere decir que seamos conscientes y utilicemos de manera racional los recursos, mientras que la sostenibilidad, pues, nos habla de que si nosotros estamos empleando ciertas materias primas, ciertos recursos, pues también debemos de generarlos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros empleamos X tipo de madera, pues para hacer también algún artículo, también debemos de sembrar esas plantas, esos árboles para que no se agoten. Si yo estoy, por ejemplo, consumiendo cierta especie animal y para que pues no se extinga, pues también como tal debo de buscar la manera en cómo reproducirla, ¿no? Bueno, otro elemento es, nos damos cuenta que derivado de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y del expansionismo, pues hay naciones que a la fecha siguen en conflicto, pero por un mismo territorio. Por ejemplo, Estados Unidos contra Cuba ellos pues pelean por el territorio de Guantánamo. Guantánamo es un espacio de Cuba, pero Cuba se lo prestó a Estados Unidos para que ahí estableciera como una zona militar de este país. Pero resulta que ahora se lo rentó, creo, a Estados Unidos, pero ahora resulta de que Cuba quiere recuperar su territorio, pero Estados Unidos no se lo permite. Entonces, situaciones como estas hay en muchos lugares, ¿no? Reino Unido contra España, pelean por Gibraltar, Rusia contra Ucrania, que es la guerra que está actualmente vigente por el territorio de Crimea. Israel contra Palestina, que son sociedades diferentes, pelean por un mismo territorio. India contra Pakistán por Cachemira, Reino Unido contra Argentina por las Islas Malvinas, el Estados Unidos contra Mauricio por el archipiélago de Chagos, y Vietnam, Taiwán y China pelean por las Islas Paracel. Entonces, como vemos, hay muchas naciones que a la fecha no han alcanzado una soberanía plena, y los países, y vemos, siguen en ese proceso de expansionismo. Como ven, lo que dio origen a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, que era el expansionismo, a la fecha no se ha terminado. Las naciones continúan queriendo tener más territorio, ¿sí? Y muchos de esos, a pesar de que ahora estos territorios están en pelea de a quién pertenecen, pues también ahora todo aquí tiene que ser a través de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Quien está luchando. ¿Para qué? Para que los países no vuelvan a entrar en un conflicto así, para que no se vuelva a repetir una Segunda Guerra Mundial. Pero ustedes se preguntarán a lo mejor, pero entonces, ¿por qué Ucrania y Rusia pues siguen en conflicto? ¿Por qué? Porque finalmente las Naciones Unidas sí son una institución a nivel internacional que luchan por la paz a nivel mundial, pero de igual manera las naciones tienen una soberanía, tienen una autonomía. Y si las naciones pelean entre ellas, aunque la ONU no lo quiera, el conflicto se da. ¿Pero qué quiere decir? ¿Pero qué pasa con ello entonces? Pues que las naciones pues no pierden su autonomía o su soberanía. Sí, pero sin embargo, ahora a nivel internacional, ya también la misma Organización de las Naciones Unidas pues también puede generar tanto recomendaciones como sanciones, ¿sí? Bueno, y pues nos damos cuenta que actualmente pues tenemos muchísimas ventajas con relación de los avances tecnológicos. Ustedes se pudieron dar cuenta cuando hablaron acerca de las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial en el mundo actual, en el audio, que muchas de esas repercusiones pues fueron el desarrollo tecnológico, que a la fecha lo seguimos usando. Seguimos utilizando el teléfono, seguimos utilizando los aviones, los automóviles, la energía eléctrica, y que cada vez nos hacen la vida mucho más fácil, ¿no? Ya no necesitamos salir al banco a hacer filas para ir a pagar o para ir a cobrar, a hacer algún trámite, cuando desde nuestra casa, ¿no? Tan solo con una computadora, con una conexión a internet, pudiera hacer algo que lo realicemos de una manera fácil y sin perder tiempo. Y bueno, llegamos a uno de los temas que siempre, de lo que busca el Estado, ¿no?
El gobierno, pues, ¿qué es lo que pretende siempre? El gobierno en todas sus leyes va a procurar que todas las personas seamos iguales, que no tengamos discriminación, que no suframos desigual, que no, pues, que todas las personas seamos tomadas en consideración, no importando si tenemos diferencia de religión, cultura, edad, sexo, etcétera, nacionalidad, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues vemos que el gobierno, pues nosotros vivimos dentro de dos mundos, el mundo del ser y del deber ser. El mundo del deber ser es cómo debiera de ser, ¿no? Nadie debería de violar los derechos de las demás personas, nadie debería de pasarse los semáforos en rojo, todas las personas deberían de cruzar por la banqueta, nadie debería de robar, nadie debería de lastimar, de golpear, porque eso es lo que pretenden las leyes. Pero sin embargo vemos que la realidad es otra. La realidad es que vemos que cuántas personas asesinadas, cuánta delincuencia organizada no hay, cuántas personas tiran basura y no lo hacen en el lugar correspondiente, cuántas situaciones de discriminación tenemos. O sea, realmente nosotros vivimos en un mundo en el que las leyes intentan regular nuestra conducta, pero finalmente nosotros somos las personas que tenemos que ser generadoras de cambio, ¿no? En nuestro mundo, pues existen personas que son muy vulnerables, que son, por ejemplo, los inmigrantes, los discapacitados, las personas que no tienen trabajo, las personas que son los indígenas, las mujeres, este, las mujeres también que pues se dedican también que son el único sustento para su familia, etcétera. Entonces, aquí es importante que cuando nosotros hablemos de la no exclusión, pues seamos también agentes de cambio, que no solamente veamos qué es lo que ocurre a los demás, sino también a nosotros, pues nos ocurre, ¿no? Yo creo que nosotros, todas las personas, pues en algún momento hemos sufrido discriminación o no nos han tomado en cuenta o no nos han, o nos han relegado en algún momento. Y eso también es algo que el gobierno pretende que se erradique, ¿no? Pero pues no nada más depende del gobierno, sino también de nosotros mismos. Y aquí nos habla acerca de la equidad y las relaciones de consumo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Prácticamente una relación de consumo es una relación entre la persona que provee un producto y quien presta un servicio. Y todas las personas podemos ser consumidores y proveedores. ¿Qué quiere decir? Que yo como persona puedo vender un producto, puedo vender un servicio, ¿no? Entonces, he aquí que también las personas y bueno, es una situación que nos permite el sistema político o el capitalismo, ¿no? En este caso. Pero aquí también es importante que nosotros nos demos cuenta de realmente nuestra calidad de vida, cómo es. Yo sé que a lo mejor hay gran cantidad de productos, ¿no? Pero a veces mi sueldo no me permite comprarlos. Yo sé que hay a lo mejor instituciones privadas en donde me gustaría mandar a mis hijos, pero mi sueldo no me permite pagarlo, ¿no? Entonces también aquí es algo que a veces no se presenta en que no hay una equidad y tampoco hay una justicia. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden pagar más comodidades que yo, porque hay personas que pueden alimentarse con productos de más calidad que yo, porque hay personas que pueden tener servicios en casa más que yo. Entonces vemos aquí también que no, que debemos de luchar también con esa desigualdad, ¿no? Otro, la participación ciudadana. Sabemos que la participación ciudadana es el hecho de que nosotros elijamos a nuestros gobernantes y esto lo hagamos también a través de elecciones directas, de manera secreta, de manera voluntaria también. Pero también hay gran cantidad de personas que no participan. Si ustedes un día son partícipes o de como funcionarios de casilla, se darán cuenta de que más del 50% de la población no acude a votar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que no hay una participación plena, ni tampoco se están cumpliendo los derechos de los ciudadanos. Entonces, también debemos de tomar conciencia dentro de estos aspectos. Y bueno,
nos damos cuenta también de que prácticamente nosotros todo lo que hacemos, pues ¿de dónde lo tomamos? Pues de la naturaleza, ¿no? Si nosotros generamos un producto, ¿de dónde tomamos la materia prima? Pues de la naturaleza. Si nosotros queremos, no sé, limpiar algo, ¿de dónde tomamos el recurso para limpiar el agua? De la naturaleza, ¿no? Entonces, nosotros prácticamente vivimos dentro del entorno natural y debemos de generar esa conciencia de que si vamos a comprar algo, pues sea algo que en verdad utilicemos, no sea algo nada más porque nos gusta, porque se vio bonito, sí, porque también todo lo que nosotros compramos o todos los productos y las cosas que tenemos en casa, pues deben de ser para satisfacer nuestras necesidades y no necesitamos gran cantidad de cosas para poder desarrollarnos plenamente. Bueno, y finalmente, en el último punto, la calidad de vida. ¿Qué requerimos nosotros para poder ser personas plenas? Primeramente, necesitamos tener algo que se llama salud, ¿no? Necesitamos tener salud. Necesitamos estar bien emocionalmente. Necesitamos tener, pues, una economía principalmente para poder mantenernos y para poder solventar tanto nuestras necesidades personales como de nuestra familia. Necesitamos tener trabajo, ¿sí? El tener trabajo a veces nos da ese bienestar emocional. Cuando una persona no tiene trabajo, pues, ¿qué pasa? Pues se preocupa, se estresa, también, pues, viene ¿cómo se llama? Viene, pues, una situación también de, se me olvidó la palabra, en donde pues prácticamente de desgano, ¿no? De no querer hacer nada porque estás en una situación emocional que el trabajo a veces te permite tener. El ser humano para poder tener una calidad de vida necesita tener una buena relación familiar, necesita tener amigos, necesita tener seguridad, que alguien lo cuide, que alguien lo proteja, ¿no? En este caso las leyes y las autoridades, pero también necesita vivir dentro de una comunidad. ¿Sí? No sé si hasta este momento ustedes tengan alguna duda, algún comentario que hacer con respecto a estos temas, No, ¿no? ¿Seguros? Todo Bueno. quedó claro. Ok, bueno, entonces pasamos al siguiente punto que nos habla del foro Aprendiendo. Entonces dice, reflexiona sobre los cambios y desafíos económicos, políticos y sociales en el mundo y comenta con tus compañeros qué desafíos se enfrenta el mundo. Ya los mencionamos varios. ¿Alguien me podría recordar alguno? Un desafío que enfrente el mundo. La discriminación. Muy bien, excelente. ¿Alguien más tiene otro? Piensen en las necesidades que tienen ustedes, desafíos que a lo mejor hasta un ejemplo claro son sus estudios. La La gente a educación, la fecha, adelante, escucho. la educación. Muy bien, excelente. La educación, o sea, ¿por qué no estudiaron de manera escolarizada, ¿no? ¿O por qué no lo hicieron en su tiempo? Pues porque no había la economía, porque no había la tecnología, porque no había la forma, ¿no? Entonces, piensen ustedes que hay muchos desafíos a nivel mundial. Nuestro país también enfrenta muchos desafíos, situaciones, y ya les hacía mención algunos, pues la falta de servicios, la falta de recursos naturales, la falta de trabajo, la inseguridad, etcétera. Son muchos desafíos. Pero, ¿y ahora piensas que esos desafíos afectan tu vida cotidiana? O sea, ¿por qué están estudiando ustedes tan solo, no? El ejemplo más claro creo que son ustedes. ¿Por qué están estudiando? Diana, por qué consideras que es necesario estudiar el nivel medio superior? Pues porque es requerido casi para todo, para encontrar algún trabajo. Si quieres seguir estudiando, pues igual lo tienes que terminar.
Muy bien, excelente. Brian, ¿tú por qué estás estudiando la preparatoria? para aprender cosas nuevas, Ok, pero ¿por qué más? Aparte de aprender. para continuar con la universidad, Muy bien, excelente. O sea, realmente se dan cuenta que que los estudios son necesarios para poder encontrar un trabajo, para poder ganar mejor, para poder darle una mejor calidad de vida a su familia, ¿no? Para poder tener los recursos que ustedes necesitan. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta, dice, ¿por qué piensas que estos desafíos afectan tu vida cotidiana? A ustedes les afecta la contaminación, a ustedes les afecta la inseguridad, a ustedes les afecta la falta de trabajo, a ustedes les afecta que no haya agua, que no haya electricidad, que no puedan pagar todo lo que los elementos que requieren. Entonces vean cuál para ustedes sería el más importante, ¿sí? ¿Conoces las acciones que México lleva a cabo para enfrentar estos retos mundiales? Hay una agenda que se llama la Agenda del Milenio, que espero puedan tomar nota de ello, la Agenda del Milenio, en donde México participaba, pues principalmente en el cuidado del medio ambiente, en erradicar la discriminación, en aumentar el índice de escolaridad de las personas que, pues, para no haber analfabetas. Entonces, investiguen un poquito más de esa agenda del milenio. Y que ahora hay otra agenda, porque la agenda del milenio terminó creo que en el 2015, pero ahora ya estamos en el 2021. Hay otra agenda, la Agenda 2030. Entonces, revísenla, por favor, y ahí ustedes se podrán ver, busquen los resultados de la Agenda del Milenio, en donde podrán ver los avances que tuvo México con relación a estos aspectos. ¿Sí? Bueno, ok, acuérdense que en el foro aprendiendo, pues debemos de tener nuestras, aplicar las reglas de la etiqueta, siempre comenzar con un saludo, tener un lenguaje claro, coherente. También es importante que sean precisos y sin faltas de ortografía, ¿sí? Bueno, en esta ocasión pasamos al siguiente punto, que tenemos actividades formativas. Tenemos la actividad formativa número 5, que se llama El Mundo Actual, la actividad formativa número 6, que se llama El Mundo Actual 2, acuérdense que una vez que ustedes analicen los contenidos temáticos de la semana, pueden contestar sus cuestionarios, ¿sí? En esta ocasión tenemos la actividad socioemocional número 20, dice actividad socioemocional 20. Entonces, aquí hablamos de un conflicto social, ¿sí? Entonces, descarguen el documento PDF, realícenlo y posteriormente realizan la actividad que realiza la actividad que tenemos, que es el cuestionario socioemocional, ¿sí? Bueno, tenemos dos tareas integradoras, la tarea integradora número 5, que se llama Potencias y Conflictos, y la actividad integradora número 6, que se llama El Mundo Actual. La actividad número 5, ya nos vamos a ir un poquito más, a ver, más rápido con relación a esta. A ver. Aquí está. Se llama Potencias y Conflictos, que dice, es importante que ustedes reconozcan los conflictos territoriales y las estrategias para la paz y conocer a las potencias mundiales y sus características. Entonces nos pasamos a este punto. Punto número 1 dice, construye un mapa mental en el que muestres los siguientes elementos: características de las potencias mundiales y economías emergentes, características de un conflicto territorial y de recursos estratégicos. ¿Sí? Entonces, el mapa mental, ustedes ya lo hicieron al inicio del módulo, también generaron un organizador gráfico. También acuérdense que lo pueden hacer mediante alguna herramienta también de Word, también lo pueden hacer mediante una herramienta de Internet. Y acuérdense siempre que para este tema del mapa mental, en donde dice las potencias mundiales, las potencias emergentes y un conflicto territorial, van a tener que echar mano del contenido que refiere a este PDF de aquí, que es conflictos territoriales, y el que refiere a el otro tema, que son
¿Dónde está? Ah, se me olvidó. El siguiente, aquí está. Y las potencias mundiales. Entonces, este de las potencias mundiales está aquí, en donde dice la hegemonía estadounidense y las potencias emergentes, ¿sí? Pues, acuérdense que pueden ustedes echar mano de una página que se llama goconquer.com. Y en esta página, pues ustedes pueden hacer su mapita mental. Recuerden, punto número 1. A ver, vamos por acá, está por acá abajo. Vamos a hacer uno nuevo. Punto número 1, decía, en el mapa mental. Se pone lenta mi máquina. Dice, señalar a las potencias mundiales, ¿vale? Señalar a las potencias emergentes. Pues no son potencias emergentes, son naciones emergentes. Después, hablar de los recursos estratégicos. Después, tomar un conflicto territorial. Un conflicto territorial. Y aquí, ¿qué más? Y creo que y dar a conocer sus características. ¿Qué más? Si no me falta ningún otro elemento, creo que esos son todos. A ver, dice, características de las potencias mundiales y economías emergentes, características de un conflicto territorial y los recursos estratégicos. Ok, me está faltando las características. O sea, están de las potencias mundiales, dar a conocer sus características. Y de las naciones emergentes, también sus características. ¿Sí? Bueno, ¿qué recomendación les puedo hacer dentro de estos aspectos? Primeramente, que investiguen, que para este punto sí tomen como referencia primeramente el contenido de la semana. ¿Por qué? Porque potencias mundiales, si ustedes investigan, me voy a dar cuenta en este caso, si ustedes no toman en consideración el contenido de la semana, en Internet se van a encontrar información bastante diversa con relación a las potencias mundiales. Hay unos que hasta les señalan 5 o 6 potencias mundiales, pero eso es a criterio también de la página y del autor. Naciones emergentes, ya también la plataforma les maneja 5 naciones. Si ustedes investigan otras naciones en Internet, les van a salir otros países, hasta inclusive México, y la plataforma no considera México. Entonces, si ustedes lo hacen conforme otras fuentes de consulta, la información va a ser diversa. Yo les sugiero apoyarse directamente del contenido de la plataforma. En los recursos estratégicos, identifiquen las ideas principales. Nos hablan del elemento clave, la proyección a futuro. Entonces, ahí ustedes pueden tomar en consideración el tema de la sustentabilidad, la sostenibilidad, etcétera. En el conflicto territorial, aquí les comparto el material que ustedes van a encontrar en la fuente de consulta. Se van a encontrar con varios ejemplos de los conflictos territoriales. Dice aquí, y tiene que ser forzosamente de los que están aquí. Estados Unidos contra Cuba, Reino Unido contra España, Rusia contra Ucrania, Israel contra Palestina, India contra Pakistán, Reino Unido contra Argentina, Estados Unidos contra Mauricio, Vietnam, Taiwán y China con las islas Paracel. Entonces, tomen solamente uno de estos, no dos, uno solamente, y van a investigar un poco respecto a las características de este problema. Me pueden mencionar ahí, pues, cómo surgió, por qué se da, qué situación está generando hasta la fecha, etcétera. Entonces, características. Estos
aspectos ustedes no los van a encontrar en la plataforma. Ustedes van a encontrar estos ejemplos, ¿no? Y un poquitito de información, pero para obtener mayor información, procuren investigar en fuentes de consulta confiables, que ya les mencioné cuáles son, ¿sí? Entonces les decía que ustedes pueden hacer uso de la página de goconquer.com para para poder hacer este trabajo. Entonces sí es importante que pongan pues mucha atención respecto al contenido, porque les decía que si ustedes investigan en otras fuentes de consulta, la información también les va a salir demasiado diversa y no va a estar apegada a lo que sería el contenido de la semana. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta este momento? ¿No? No. Ok, bueno, después dice en el siguiente, en el número 2, dice, escribe en un párrafo las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica. Ah, bueno, pues yo elegí el de Rusia, no, Israel contra Palestina. Estas naciones como tal, a lo mejor, pues siempre están en conflicto, pero ¿qué hacen para mantener las relaciones de cordialidad? ¿Sí? ¿Por qué no comienzan una guerra, ¿no? Si están peleando por un mismo territorio, ¿por qué no comienzan una guerra? ¿Por qué Estados Unidos contra Cuba, Cuba le declara la guerra a Estados Unidos por este territorio? ¿Por qué? ¿Por qué Reino Unido contra Argentina pelean por las Islas Malvinas, pero entre estos dos países se llevan bien? ¿No? Entonces, ¿por qué? Aquí, entonces, ustedes investiguen por las relaciones por las cuales estos países mantienen la cordialidad, a pesar de que se encuentren peleándose un territorio. Entonces, ahí es importante que ustedes den a conocer en ese párrafo ese contenido, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, déjenme ver si ya cargo un poquito esta página. Bueno, no sé si hay alguna duda con respecto a esta tarea. Yo tengo una duda respecto al mapa mental. Adelante, Diana. Lo que refiere a las potencias mundiales y a las naciones emergentes, ¿cuántos ejemplos tenemos que poner? Todos. ¿Todos? Aquí sí son todos, sí. Ok. Porque, mira, ahorita les explico, a ver si me abre esta parte. Aquí sí son todos, porque son poquitos. En sí, nada más les voy a dar el tip. Por ejemplo, las potencias mundiales, de acuerdo al contenido de la semana, pues son 3 naciones, ¿no? Las naciones emergentes son 5 naciones. Y por cada nación, ustedes me tienen que dar a conocer las características por nación. No me las vayan a poner así como que, de manera general, no, sino que tienen que colocar a las potencias, pero por, nación. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Ya tenemos aquí el text, el mapita mental, y aquí le ponemos el título, el que ustedes consideren que sean más apropiado. Potencias y conflictos. Ahí está. A ver. Tenemos aquí. Algo así pudiera ser. Vean cómo es muy sencillo trabajar aquí en algo así pudiera ser. Nada más les voy a hacer como que un pequeño bosquejo. Potencias mundiales. Dale. Primer país. País 1. País 2. Y país 3. Ya. Este sería el país 1. Bueno, y aquí voy a anotar sus características de este país. Características. Aquí son las naciones emergentes.
Y de este lado también voy a colocar cuántas son en total. Bueno, aquí son más naciones, ¿sí? Y así a su vez voy a mencionar las características de cada uno de estos. Voy a mencionar también el tema de un ejemplo. A ver, permítanme un segundito. Voy a colocar un ejemplo de un conflicto territorial. ¿Entre qué países? Asesor, Sí, disculpe que la interrumpa. Creo que Vero tiene una pregunta. a ver, adelante. Referente a lo de los países, los otros 4 países, 5 países, en la siguiente página del PDF dice que también se incluyeron 4 países más como potencias emergentes. Entonces, ¿esos se van a contar o no? No, nada más pongan los principales. Creo que son 5 y creo que son más que suficientes. Ok. Entonces, aquí sí, aquí podríamos mencionar 3, 4 y 5. Y cada país con sus respectivas características. No los pongan como que todos juntos porque finalmente los países, ya les había mencionado, pues son distintos en economía, en aspectos políticos, sociales y culturales. Aquí es el ejemplo del conflicto territorial. Me pueden decir qué países son los que están tomando, qué países son los que están en conflicto y algunas características. Y acá me pueden poner los recursos estratégicos y sus características. Y de esta manera podría ser el mapita mental que ustedes realicen. Ya la estructura, la forma en cómo ustedes lo adecúen, pueden poner imágenes. Yo, por ejemplo, ya tenía una imagen precargada por aquí. Aquí está. Por ejemplo, aquí pueden poner una imagen. Le doy insertar. La coloco. Ya se hace, por ejemplo, ya no pongo el nombre del país, nada más le pongo el mapita. Ahí. Y pues vean cómo la creatividad pues ya la van dando ustedes, ¿sí? ¿Dudas entonces? ¿Ninguna? Ok. Bueno, Ninguna. después, adelante. Perdón, digo que ninguna. Ok, bueno, entonces, después de que ustedes hayan realizado el ejemplo del conflicto territorial, como se lo estoy mencionando hasta acá abajo, ya por separado es un parrafito en donde me establezcan las relaciones de cordialidad entre esos países. En unos, que serán 7 rengloncitos con que ustedes me investiguen, es más que suficiente. ¿Vale? Bueno, si no hay más dudas, pasamos al siguiente tema. Que no se olviden siempre su carátula y sus referencias de consulta. Bueno, entonces, pasamos al siguiente punto que nos habla del mundo actual. Dice que su propósito es analizar los desafíos contemporáneos globales y su impacto en los derechos humanos, además de reflexionar sobre las consecuencias de las tecnologías en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, prácticamente es un ensayo. ¿Qué debo de saber? Reconocer los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos en el mundo contemporáneo, conocer los derechos humanos, elaborar ensayos, realizar organizadores gráficos, buscar información fidedigna y utilizar técnicas de investigación, ¿sí? Aquí, algo que me parece muy importante es que ustedes primeramente sepan qué es un ensayo. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es un ensayo? ¿Qué será? A ver, Isabel, adelante, te escuchamos. Profe, yo solo le hablo para despedirme. Voy a salirme de la sesión. Ok, muy bien, Isabel. Ya luego revisas lo que te faltó ya en el grabada. Sí, es que como le comenté que Ok. estaba en el trabajo. Y, Sí, sí, me habías dicho. Ok, muy bien, excelente. Ya luego la revisas. sí, gracias, hasta luego. Cuídate. Adiós.
Entonces, les comentaba, ¿alguien tiene alguna idea de qué es un ensayo? A ver, Brian. Un ensayo es un escrito en prosa. Muy bien. Es un escrito en prosa de cualquier tipo de tema, en donde lo más importante es el análisis que nosotros hacemos respecto al tema y siempre evidenciando una opinión, y una crítica personal, y sobre un análisis, ¿no? Una crítica o una opinión. Y podemos argumentar de manera libre lo que nosotros queramos, pero siempre y cuando lo hagamos con el total respeto, ¿no? Entonces, decía, en el ensayo, pues siempre debe de ser una originalidad en la redacción. Un ensayo siempre va a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción solamente vamos a dar un panorama general de lo que se va a hablar, pero sin entrar en detalles. En el desarrollo ya analizamos en lo que es exponemos todas las ideas que tenemos y en la conclusión rescatamos lo más sobresaliente de nuestro análisis, ¿no? Puedo comenzar diciendo, este análisis está enfocado a establecer una propuesta de solución a, a la contaminación que se está presentando en X lugar, ¿no? Hasta ahí. O sea, en la introducción nada más es para dar un panorama general para interesar al lector de lo que se va a hablar. Y ya después vamos a hacer nuestro argumento. Es por ello que también en esta infografía les estoy compartiendo un link que es este de aquí, en donde ustedes pueden ver un ensayo y ese ensayo pues lo pueden ustedes analizar. Viene, no nada más viene un ejemplo, sino también las partes que tiene un ensayo y también viene la forma en cómo ustedes pueden redactarlo. Entonces, es ahí que me parece fundamental que ustedes lo revisen para que también, aparte de este material que les estoy compartiendo, pues tengan algo adicional para que se basen en él. Entonces, bueno, a ver, esperemos que no tarde en cargar. Aquí está. Lo vamos a analizar la próxima semana, ¿sale? Y también, porque también está enfocado a la semana número 4, pero también podríamos analizarlo tanto en esta como la próxima, ¿sí? Entonces, aquí les dejo este enlace. Entonces, punto número 1. Dice, elige un desafío contemporáneo revisado en la semana. Que sea solo uno. ¿Sí recuerdan de cuáles hablamos? Tienen que hablar solamente de uno. Los desafíos son los siguientes que vimos hace ratito: los derechos y las políticas de inclusión, la exclusión y las diferencias sociales, las dimensiones de la desigualdad, la justicia y la equidad, el ejercicio de la libertad en la toma de decisiones, el desarrollo sustentable. Esos son los temas de los que ustedes pueden hablar. Si me hablan por ejemplo, de la exclusión, pueden hablar de la discriminación de cualquier tipo, discriminación de género, discriminación laboral, discriminación por religión, etcétera, ¿no? Pero de preferencia que sea un tema que ustedes conozcan. Si ustedes, por ejemplo, también hablan del desarrollo sustentable, hablamos del desarrollo sustentable, pues hablamos de la contaminación, hablamos de cómo ser unas personas más conscientes y el uso racional de los recursos. Si me hablan de la libertad, de la libertad, pues me pueden hablar de diferentes formas en la cuestión de la libertad, ¿no? La libertad para tomar decisiones, para poder estudiar, para poder, ¿qué más? Para poder elegir el trabajo que ustedes deseen, etcétera. O sea, son muchos. E inclusive, aquí quizá no lo menciona, pero si ustedes me hablan de la pandemia, también es un desafío a nivel mundial.
Y también pudiera ser estar enfocado dentro de estos temas. O sea que me pueden hablar de muchos temas en sí. Me pueden hablar de la contaminación, me pueden hablar de la pobreza, de la marginación, me pueden hablar de la falta de trabajo, me pueden hablar de la falta del agua, etcétera, ¿no? Muchos temas de los que tenemos aquí. Entonces, una vez que ustedes elijan solamente uno, me tienen que platicar del problema, cómo se da el problema, por qué es un problema y por qué se convierte en un reto a nivel mundial. Entonces, a ver, déjenme abrir el archivo nuevamente. Dice, entonces, puedes hablar de la pobreza, la falta de empleo, la falta de educación, de acceso a la salud, incluso del tema de la pandemia. Sugiero que comiences analizando primero de forma general en qué consiste tu desafío, cuáles son sus antecedentes y consecuencias. No te olvides que un ensayo es en su mayor parte opinión personal. Si lees a detalle lo que se te pide es que después analices esta situación en tu vida cotidiana, es decir, cómo vives este desafío o problema en tu vida diaria. Para ello puedes colocar ejemplos. No solo veas el problema como algo que sucede en el exterior, sí, también, sino que también cómo lo has experimentado. Es por ello que yo les pediría que fuera un tema que ustedes conozcan. Si ustedes han sufrido de discriminación en algún momento, su tema podría ser ese, la discriminación. Si ustedes han tenido falta de empleo, pues su tema podría ser la falta de empleo. Si ustedes han sufrido violencia intrafamiliar, si ustedes han sufrido de inseguridad, o alguna o de delincuencia organizada, también ese podría ser su tema. Si ustedes han sufrido por la situación de la contaminación, también ese podría ser su tema, ¿no? Pero yo les sugiero que primero comiencen hablándome de forma general de lo que es el problema. Pues la contaminación pues se da de estos tipos. En la comunidad en donde vivo es de esta manera la contaminación, o existe falta de servicios públicos como el agua, ¿no? La inseguridad que existe en la localidad donde vivo es esta, esta y esta, y me dan ejemplos. Pero después de haber dado ejemplos, no se olviden que esta tarea está centrada en ustedes. ¿Por qué? Porque después nos dice analizar la situación en tu vida cotidiana. Es decir, que no vean solamente el problema como algo externo, sino también como algo que les ocurre a ustedes, ¿no? Si ustedes han sufrido de discriminación, señalen los ejemplos. ¿Por qué se han sentido discriminados? ¿En qué momento se han sentido discriminados? ¿Cuál fue la situación que se presentó, etcétera? Si ustedes no han tenido trabajo, ¿por qué ha sido la causa? No porque uno no quiera o también porque uno no busque, ¿no? Sino también, también a veces porque hay mucha falta de oportunidades. Pero una vez que ustedes investiguen, hay una pregunta que nos dice aquí, que nos dice la rúbrica. ¿Tus derechos se protegen o se vulneran? Ya ustedes analizaron ahora, ya me dijeron cuál era su problema, ya me dijeron por qué, de qué manera les afectaba a lo mejor la discriminación, la falta de empleo, la falta de educación, la falta de recursos. Ahora, ustedes se tienen que dar a la tarea de conocer cuáles son sus derechos humanos. Y para ello tienen que investigar, por eso en sesiones anteriores les dejé que me leyeran la Constitución del artículo primero al artículo 29 y también que me leyeran la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora búsquenme dentro de la Constitución o dentro de la Declaración Universal los, los derechos que tengan que ver con el tema que ustedes me están hablando. Si ustedes me están hablando de la discriminación, pues búsquenme los artículos dentro de la declaración que hablen de la discriminación, ¿no? El hombre debe de vivir alejado de la discriminación. El hombre no debe de ser, ¿qué? No debe de sufrir de maltratos, ¿de qué más?
Bueno, de mucho, no recuerdo ahorita, pero bueno, vamos a leerlo, ¿no? Vamos a entrar a la CNDH para ver la Declaración Universal. Entonces, aquí le estoy dejando también los links para que ustedes investiguen y analicen ahora dentro de la Declaración Universal, que está, ya les estoy dejando el link. Analicen los artículos que están relacionados con el tema del que ustedes están hablando. Y una vez que ya los hayan analizado, ahora sí, respondan a esa pregunta. ¿Tus derechos se vulneran o se protegen? ¿No? Aquí estos son los derechos humanos. Entonces, que le están hablando de todos los seres humanos nacen libres e iguales, con dignidad y derechos, toda persona tiene derechos y libertades, no habrá distinción alguna fundada en la condición política, todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad, nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre, nadie será sometido a torturas, todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante tribunales, etcétera. Investiguen los aspectos, lean los aspectos que se refieren a su tema y de esa manera ustedes se van a dar cuenta si verdaderamente sus derechos se encuentran protegidos o no. ¿Sí? Bueno, entonces eso sería lo relevante de este trabajo. Entonces, no sé si les queda alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Brian, Diana, No, María Isabel, ¿no? No, profesor, todo claro. Sí Gracias. sí les queda, a ver, sí les queda como que claro cómo lo van a estructurar. Primeramente, una introducción que refiera a la forma a dar un panorama general de lo que va a tratar su trabajo. Pero eligiendo el título del ensayo puede ser no sé, la discriminación, ¿no? El título puede ser, no sé, la participación política de la mujer, ¿no? El título puede ser la pandemia, COVID 2019, ¿no? Este, entonces, aquí nada más les voy a mostrar ya a grandes rasgos la rúbrica. Y les decía, ustedes pueden estructurarlo primero. Primero me hablan del problema, de la situación en general. Me hablan de la discriminación, qué es la discriminación, o la contaminación, qué es la contaminación, o me dan como que un preámbulo, ¿no? Después me hablan de lo que viven en la comunidad en donde ustedes, cómo ven el problema en la comunidad en donde ustedes viven. Después lo transportan el análisis a su persona, situaciones que ustedes hayan vivido. Y después al análisis de los derechos humanos para ver si sus derechos se protegen o se vulneran. ¿Sí? Esa sería una forma en cómo ustedes lo pueden estructurar. Entonces, la rúbrica nos señala lo siguiente. Elabora un ensayo en el que explica clara y completamente cómo repercuten los desafíos sociales, culturales, económicos, políticos contemporáneos en tu vida cotidiana. ¿Cómo se ven involucrados tus derechos humanos? Considerando los siguientes elementos. Un desafío contemporáneo revisado en la semana. Las repercusiones del desafío en tu vida cotidiana. Una reflexión sobre cómo se ven afectados tus derechos humanos y cómo estos te respaldan. Exponer claramente las consecuencias positivas o negativas de los avances tecnológicos en tu vida cotidiana y qué papel juegan en una convivencia de libertad e igualdad. Esto es algo totalmente distinto al ensayo, ¿vale? En el ensayo ustedes me van a hablar del desafío. ¿Cómo se da el desafío? Ejemplos de lo que me ha ocurrido, pueden platicar anécdotas personales y finalmente terminan señalando si sus derechos se protegen o se vulneran. Terminan el ensayo ya con su conclusión y aparte me dicen, ya por separado, las consecuencias positivas o negativas de su vida cotidiana y de qué manera juegan en la libertad e igualdad. ¿Sí? Bueno,
Entonces, no sé si tengan alguna inquietud, algún otro comentario. El día de mañana ya estaremos haciendo el análisis del ensayo que les mostré para ver de qué manera también pueden tomar algunos tips para poder hacer este trabajo. Bueno, entonces, pues eso sería el día de hoy. Nada más si tienen, yo les sugeriría que si ya ustedes le avanzan el día de hoy al ensayo y tienen algunas dudas, mañana perdón, el día viernes me expongan sus inquietudes para que de esta manera pues ya les pueda ayudar y pues encaminar también un poco más la redacción que vayan ustedes haciendo. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna otra inquietud, No, todo quedó claro. ¿no? Muchas Ok, gracias. bueno. ¿Nadie más? Bueno, pues entonces eso sería todo. Pues cualquier duda o inquietud, con toda confianza, me pueden mandar mensaje a la plataforma y si tienen ya algo más, alguna duda más con respecto al cómo están haciendo su trabajo o al tema, si ya lo tienen la próxima sesión, pues ya me pueden dar mayor detalle y ya les puedo ayudar, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo, pues que tengan una excelente tarde, los que están presentes, los que vean la sesión grabada, pues que tengan una excelente mañana, tarde o noche, según el momento en el que estén. Y pues estoy en contacto con ustedes a través de la plataforma. Y pues nos vemos el día viernes. Cuídense mucho Igualmente, y nos pues vemos. gracias Adiós. Gracias, por profesor. haber Hasta estado en luego. la sesión. Bye Hasta bye. luego. Gracias. Bye.